Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico en compañía de Alonso Brugada. ¿Cómo estás, Alonso? Hola Gabo, bien, pues ya, un día más de podcast, de video podcast, pero bien contento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Igual han sido días todavía en los que estamos haciendo mucho contenido para ustedes. Si no han escuchado, tenemos ya un masterclass muy interesante con la gente de Suzuki. Tuvimos también ya un Cars and Coffee también interesante con Saúl López en cuanto a movilidad eléctrica. Y desde luego nuestro podcast pasado, por si no lo escucharon, fue de la historia de Ferrari, que también muchos de ustedes nos los habían pedido. Pero para este podcast en particular, Alonso, preparamos un tema muy interesante. Muchos nos los han preguntado como en diferentes momentos y dijimos, bueno, vamos a agarrar todas esas preguntas y convertirlo en un solo podcast. ¿Qué te parece si hablamos de la primera vez que los coches tuvieron algo? No sé cómo escribirlo, fue medio extraño escoger el título de este podcast. Sí, así como lo pusiste, la verdad es que no suena muy bien y No. más de una persona seguramente ya está asustada, pero no vamos a hablar de eso que ustedes están creyendo, pensando. Vamos a hablar de, pues digamos que los automóviles que moldearon el vehículo tal y como lo conocemos en la actualidad. A ver si Ándale, así se entiende mejor. me gustó mucho más tu explicación. Disculpen que no me salió tan buena mi explicación, pero justo como comenta Alonso, hoy en día estamos muy acostumbrados a que todos los coches tienen cosas en común, ¿no? Todos los coches tienen 4 llantas, tienen un volante, tienen limpiaparabrisas, tienen frenos, tienen bolsas de aire, son cosas muy cotidianas, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar qué coches fueron los que incursionaron con algunos de estos sistemas que hoy en día vemos tan cotidianos, como por ejemplo la producción en masa o la producción en serie de los autos, el ABS, las pantallas táctiles, un clúster de instrumentos digital? Estos autos fueron los pioneros en crear estas tecnologías. Algunas funcionaron, otras no, otras se fueron y regresaron, pero pues sí, básicamente son las que moldearon el auto como lo conocemos el día de hoy. Así que, Alonso, ¿por qué quieres empezar? Creo que hay una lista aquí muy interesante, no toda es cronológica, en sí que hay que hablar acerca de los elementos más importantes. Ya hemos establecido que el primer auto fue justamente el Benz Motorwagen, que fue este vehículo que Berta Benz condujo en 1885, pero hay una cosa que ese auto tenía que no se parece nada a los vehículos de hoy en día. Sí tenía ruedas, 3, no 4, pero no tenía un volante, Alonso. Ese auto tenía una palanca, como una especie de manivela, y los primeros autos tenían manivelas. Entonces, ¿de dónde vino el volante? Pues el volante llegó unos cuantos años después, de hecho 2 años después, en 1898, y se creó gracias a un ingeniero francés que tenía una marca llamada Panhard and Levason, que, este ingeniero se dio cuenta que las manivelas no era lo más útil y práctico para estar moviendo un automóvil. Entonces ideó pues el volante redondo como lo conocemos ahora. Obviamente no era tan avanzado, no tenía ni siquiera dirección hidráulica, Pero sí obviamente. tenía controles de velocidad crucero y del estéreo, ¿verdad? No, tampoco, Gabo. Ah, Sí, todavía no. Pero bueno, este señor decide inventar el volante, lo patenta y lo instala en uno de estos automóviles, en un Panhard and Levassor, perdón. Y pues bueno, la gente se dio cuenta que de esta manera los vehículos se podían controlar más y además pues tenía una gran ventaja que es el radio de giro, porque pues como ya lo dijo Gabo, los vehículos tenían una manivela que pues era una palanca y lo movías así y así se movían las ruedas, que era un sistema básicamente inspirado en los carruajes, como en las riendas para mover los caballos o dirigirlos. Entonces, al tener un volante, pues ya dabas vueltas, era más fácil y tenías un mayor control de las ruedas. Entonces, esta marca no prosperó, pero la idea del volante sí, y fue adoptada por los siguientes fabricantes, y pues el resto es historia. sí, de hecho lo interesante es que esta manivela que comenta Alonso era súper imprecisa también. Hoy en día imaginemos nuestro volante y al momento de dar una vuelta, digo, también nuestros volantes hoy en día están asistidos. Si lo tratas de hacer, solo muy pocos coches puedes mover el volante sin asistencia, pero es medio sencillo precisar hacia dónde apuntan las ruedas. En el caso de la manivela, al tener tan poco desplazamiento, sí hacía que las ruedas o giraban totalmente hacia un lado y te ibas hacia donde no querías, o giraban muy poquito. Entonces era algo impreciso. Entonces el volante fue una de las cosas más importantes que creó esta industria. Ahora, ok, ya tenemos un volante, es algo más cercano a lo que conocemos ya de un auto, pero a ver, una cosa que a lo mejor es como, a lo mejor no le das la importancia que deberías, o hay gente que da un abuso de este sistema tan bonito que tiene tu coche, pero ¿qué nos dicen del claxon, la bocina?
El claxon es una cosa que se viene, obviamente no es nada nuevo, una bocina. La bocina se utiliza para temas de cacería, para avisar, para alertas, para todo. Se había usado la bocina por muchos años. Pero ¿a quién se le ocurrió que una bocina electrónica específicamente, no de pip, pip, de que le aprietas como en las películas viejas, esta bocina electrónica iba a ser importante para anunciar el paso del vehículo y hacer que la gente se quitara o alertar de tu presencia? ¿Cuándo llegó esta bocina eléctrica a los vehículos? Pues la idea surgió en 1914 cuando la patentó Robert Bosch, un ingeniero alemán que para muchos este apellido es sumamente conocido dentro del mundo de los autos, No, el pero se mundo, empezó, lo bueno, alemán y la ingeniería alemana. sí, bueno, pero para los que están relacionados a los autos, yo creo que les suena demasiado. Pero bueno, en 1921 se empieza a utilizar de manera comercial en distintos automóviles, pero a diferencia de las bocinas actuales, estas funcionaban a través de un botón o pues digamos que directamente. Entonces era muy distinto a lo que actualmente conocemos. Y bueno, con el paso del tiempo, o más bien con la evolución del volante, porque pues, los volantes no eran los mismos que son en la actualidad, pues se fueron instalando, o bueno, el claxon se fue colocando en el centro y de esta manera pues ya era más útil y práctico poder utilizarlo. Y bueno, de hecho ahí les va un dato muy curioso que en Latinoamérica principalmente le decimos claxon a esta bocina porque había una empresa de bocinas electrónicas que se llamaba Claxon con K y pues de ahí se quedó la costumbre de decirle claxon a este aditamento de los coches. Básicamente el fenómeno Kleenex, donde la marca que lo fabrica acaba siendo el nombre genérico del producto. Entonces sí, había una empresa llamada Claxon, como menciona Alonso, pues el hecho de que estuviera al centro del volante es relativamente una novedad. Se utilizó ya hasta los 50, anteriormente era un botón independiente para hacer esto. Y hablando de botones independientes y todo, los autos en un punto eran algo independiente, eran algo artesanal. Hoy en día tenemos coches que son hechos, como decimos, un one-off, o sea, los hacen totalmente a mano y personalizados, pero la realidad es que el 99.99% de las veces que adquirimos un auto viene de una fábrica donde se hizo en masa, con todas las demás cosas que se hacen en masa en esta vida. Pero ¿quién fue? Esta es pregunta casi de primaria, porque sí es bastante famosa esta anécdota, pero ¿cómo es posible que a alguien se le ocurrió, oigan, hay que hacer una línea de ensamblaje para que el coche se haga de una manera más efectiva, más económica y más rápida? ¿De dónde surge esto? Pues como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, el creador de la línea de producción como la conocemos actualmente fue Henry Ford y la instauró en 1908 con el Ford Model T, este icónico vehículo de principios del año pasado, del siglo pasado. Casi. Y pues bueno, queremos mencionar este punto porque gracias a esta estandarización en los procesos, los automóviles pudieron mejorar sus procesos de calidad y también se les pudieron colocar innovaciones tecnológicas, porque como lo estaba diciendo Gabo, antes eran vehículos que se fabricaban de manera artesanal, entonces aunque digamos que era el mismo modelo, uno podía ser muy distinto al otro, podían tener cambios muy importantes y con la línea de producción todos estos problemas se quitaron y se corrigieron. Creo que sería interesante, de hecho, luego hacer justamente un podcast específico de cuál fue la innovación y cómo es que Henry Ford cambió el mundo con esta línea de ensamblaje. Pero para los que darles un resumen muy rápido, dice justamente la historia de que Henry Ford acudió a un matadero, disculpen los que estén comiendo, pero un matadero de puercos en los cuales él veía cómo de un proceso industrial tomaban, digamos, pues al puerco, lo mataban, luego lo cortaban y lo hacían carnitas en una sola línea. Y él pensó en por qué no hacer eso a la inversa para construir coches, en cómo utilizar las piezas del vehículo y en una sola línea de producción ensamblarla. Y en lugar de que una persona se dedicara a hacer muchos trabajos, esta misma persona hiciera el mismo trabajo repetido y de esta manera acelerabas la producción de vehículos. Tanto así que desde luego cambió al mundo y uno de cada dos vehículos por ahí de 1920 eran Ford Modelo T y cambió al mundo con esta invención. El Ford Modelo T, por cierto, tiene varias cosas peculiares. Si hoy en día nos dan un Ford Modelo T, posiblemente no lo podrías conducir porque tiene los pedales. Yo tuve la oportunidad de subirme, no tuve la oportunidad de manejar uno. Los pedales son raros, los pedales no son tu acelerador, freno y clutch como normalmente uno pensaría. Son algo así como clutch es uno, pero freno reverse es otro y drive o bueno, acelerador es una palanca. ¿Cuándo fue o hasta cuándo, Alonso, se les ocurrió de, oigan,
Tal vez hay que simplificar las cosas con un volante, un acelerador, un freno, un clutch y una palanca de cambios, algo que hoy en día es tan normal. Los autos no fueron así en un principio. Se les ocurría aceleradores con la mano y frenos con el trasero, o qué sé yo, era muy raro. ¿Cuándo pasó esta estandarización de los pedales? Pues eso ocurrió 8 años después de que se empezara a producir el Ford Modelo T, y el vehículo que fue pionero en esta configuración fue el Cadillac Type 53, que se lanzó en 1916, y pues fue el primer vehículo que ya tuvo el volante en su lugar, volante redondo, 3 pedales como los conocemos actualmente, acelerador, freno y clutch, y además también tenía palanca de cambios y freno de mano, digamos que entre los dos asientos delanteros, tal y como lo conocemos en la actualidad. Sí, así es. No fue hasta años después que se les ocurrió poner esta configuración de pedales que no era estándar, no era universal. Fue algo que surgió en ese momento y poco a poco lo fueron adaptando como la sencillez de manejo. Pero como mencionamos, fue hasta que el Cadillac Type 53 utilizó esta configuración que podrías manejar el coche normalmente. Aunque aquí va otro tema también acerca de las cosas raras del modelo T que no lo podrías manejar. Si tú te subes un modelo T, seguramente dices, bueno, pásame la llave. Yo te voy a decir, no tiene llave, tú solamente enciéndelo. Y después te vas seguramente a romper una mano tratando de encenderlo. ¿Por qué? Porque el Ford Modelo T, para encenderlo, y así como muchos coches previos a este que vamos a mencionar, la manera de encenderlo básicamente era la típica manivela que igual vemos en los coches viejitos, de darle cuerda al motor, hacer girar los pistones para que encendiera. Era un arranque mecánico. Uno, esto era altamente peligroso porque si no lo hacías bien, la misma manivela te podía romper el brazo, lo cual era bastante peligroso. Y dos, técnicamente, sí, cualquiera se lo podía robar. No tenía una llave de ignición como lo conocemos. Hoy en día, pues primero, para robarte un coche, lo más sencillo es agarrar la llave y encenderlo. ¿Hasta cuándo se les ocurrió poner una llave para conectar y darle ignición a un coche? Pues esto ocurrió hasta 1949, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y este invento se lo debemos a Chrysler, que en aquellos años lanzaron la primera llave moderna, como las conocemos todavía en la actualidad, algunos modelos, que pues simplemente el vehículo arrancaba al girar un cilindro de encendido. Entonces tú metías la llave, lo girabas y este cilindro pues hacía que el vehículo tuviera ignición y ya prendía el motor. Entonces hasta 1949 fue que se empezaron a manejar las llaves tal y como las conocemos hasta la fecha, porque bien, como estás mencionando, estas manivelas, pues sí, era como darle cuerda al automóvil. Pero bueno, si quieres hacemos aquí un breve paréntesis, nos estamos, digamos que, adelantando mucho. Y bueno, ¿tú sabes cuál fue el primer vehículo que tuvo botón de encendido? Digo, actualmente ya casi unos cuantos modelos tienen la llave, pero ya la mayoría son como, le picas un botoncito y listo. Este es buenísimo. Yo creo que es algo que la mayoría de la gente asocia con vehículos tal vez de finales de los 90, principios de los 2000, pero si no me equivoco, por aquí justamente tengo mi acordeón al lado que utiliza el primer botón de encendido y fue por ahí del año 1912, ¿no? O sea, ya hace unos cuantos 100 años. Sí, más de 100 años, como unos 108 aproximadamente. Y fue el Cadillac 1912, efectivamente, que pues justamente para evitar estos problemas y accidentes con las manivelas, pues los ingenieros decidieron utilizar un botón de arranque eléctrico, y con esto pues ya los dueños no tenían que estarle dando cuerda al vehículo y se evitaban pues fracturas, lesiones, accidentes, etcétera. Entonces sí, desde 1912 existe esta tecnología. Por causas muy extrañas de la humanidad se dejó de utilizar y pues la llave tradicional ganó terreno hasta hace que unos 20 años, 20 15 años. aproximadamente. Yo recuerdo que el Mercedes-Benz clase S fue de los primeros por ahí del año 2000, 2001, que tenía, no, ojo, no era un botón presencial, o sea, no tenías la llave en el pantalón y se encendía el coche, tenías que meter la llave, girarla y arriba tenía un botón para encenderlo, que eso lo utilizó también BMW, lo utilizaron varias marcas, no fue exactamente el encendido presencial que hoy conocemos, pero sí, curiosamente, el primer botón de encendido data del año 1912. Así es, Gabo. Y bueno, continuando con la lista, tenemos uno de estos elementos que ya damos por sentados en nuestro automóvil, se nos hacen de lo más común y normal, pero cuando se inventó el vehículo, pues realmente no existían y era un problema bastante pues, grave o incómodo para los automovilistas, y se trata de los limpiaparabrisas.
Sí, invento o esta cosa que, insisto, como menciona Alonso, damos por sentado ya en todos nuestros vehículos, es algo tan natural que en un principio no se les había ocurrido. Ahora, cuando recién nació el automóvil, de hecho ni siquiera tenía un parabrisas, o sea, simplemente tenía, pues, estaba abierto, después se les ocurrió poner justamente, pues, este parabrisas para, más allá de parar las brisas, yo creo que parar las moscas, a lo mejor que se les iban metiendo conforme iban acelerando. Entonces, lo que sucedía es que se detenían mucho cuando iban manejando las personas, se detenían mucho al costado de la carretera para limpiar el parabrisas. Imagínate si tú no tienes un parabrisas, si se moja o hay nieve, que es lo que sucedía mucho en esa época, hay una tormenta invernal, te tienes que detener así con tu manita, quitar toda la nieve y continuar el manejo para a lo mejor 1 kilómetro después volverte a parar, hacer lo mismo. Fue entonces que aquí, ¿quién fue? Tengo acá por acá. Mary Anderson se le ocurrió inventar este limpiaparabrisas en 1903, que pues en un principio incluso era mecánico, no era nada electrónico, tenía 2 varitas con unas gomas y pues tú con una manivela adentro del coche la movías para que se pudiera pues quitar la nieve o quitar el agua que tenías en el parabrisas y continuar. Todo data del año 1903, poco a poco se fue popularizando y para el año 1916 básicamente todos los vehículos fabricados en Norteamérica ya incluían los limpiaparabrisas. Que bueno, hay que recalcar, seguían siendo manuales, tenías que darle Sí, vuelta. todavía no eran electrónicos, espérense, es 1916, todavía era así de Sí, empújale para limpiar. que Yo eso me tenía un... recuerda, bueno, ¿A qué vas a decir? Creo que vas a decir lo mismo. me recuerda a cuando hace varios años no todos los vehículos tenían aire acondicionado, entonces de repente se empañaban y tenías que sacar tu trapo con También. tu mano y limpiarle. Yo me iba a acordar de cuando era chiquito que tenía unos estos jeepsitos de pilas que te movías los Power Wheels, o cosas unos de esos, y tenía limpiaparabrisas manuales, tenías que estar... Y de hecho no tenía parabrisas, o sea, nada más era limpiaparabrisas para que sintieras como que algo así. Pero bueno, siguiendo con el tema de los limpiaparabrisas, ok, ya determinamos que se inventaron en 1903 y para 1916 ya lo tenían. Pero ok, ¿cuándo fueron ya de manera electrónica? ¿Cuándo fue que se les ocurrió? Oigan, necesitan diferentes velocidades, no siempre lo mismo, y qué flojera esto, estar moviéndolos manualmente, que sean mejor de manera electrónica. Pues para este avance tecnológico, la verdad es que sí se tardaron varios años, Sí. aproximadamente 40, y es una historia, digamos, curiosa, trágica, porque en los años 50, 60, un ingeniero estadounidense de nombre Robert Kearns empezó a trabajar en un sistema electrónico para estos limpiaparabrisas, para que la gente no tuviera que estarlos moviendo, o más bien para que se pudieran mover de manera automática. Ya estaban medianamente electrificados, pero digamos que solo tenían una velocidad. Entonces, este ingeniero empieza a trabajar en los limpiaparabrisas intermitentes, que pues su idea era básicamente la que actualmente está, que se pudieran mover a distintas velocidades dependiendo la intensidad de la lluvia y que además no fueran estorbosos para la vista pues del conductor para que no lo distrajeran. Entonces, que digamos que su ciclo durara lo que dura un parpadeo y de esta manera pues no interrumpieran la visibilidad. Entonces empieza a trabajar en estos limpiaparabrisas y a principios de los años 60 acude a Ford para tratar de venderles la idea y Ford se mostró muy interesada, todo bien, pero al acabar le dicen que no estaban interesados. Hasta ahí pues parecía que todo estaba bien, pero años después, en 1969, Ford lanza el Mustang y el Mercury Cougar con limpiaparabrisas intermitentes y pues el señor Kearns se enoja y los empieza a acusar de plagio. Ahí empieza un conflicto que dura décadas, literalmente, porque obviamente esta fue una gran idea y otras empresas lo empezaron a replicar. Y bueno, en los años 70, si no mal recuerdo, este ingeniero decide demandar a Ford. Y bueno, también demanda aproximadamente, creo que a 26 fabricantes de automóviles por haber robado su idea. Y pues tras varias décadas de litigio, al final las autoridades estadounidenses dicen que, pues sí, que los fabricantes le robaron su idea y lo tienen que indemnizar. Entonces, pues digamos que esta es la historia, pero se podría decir que Ford fue la primera marca que utilizó estos limpiaparabrisas intermitentes, aunque no lo hizo de la mejor manera. No, y de hecho esta es una historia bastante recurrente en la industria automotriz, digo, no sé si bueno o malo, pero es súper normal y por eso también los fabricantes cuidan muchísimo como secretos industriales todos sus vehículos y todas sus tecnologías, porque es medio común, no era muy común que hubiera este tipo de
plagios, espionaje tecnológico y todo eso. Yo sé que hoy en día como que eso lo relacionamos mucho con los chinos, a veces que acostumbran a hacer eso, pero ha sido la historia y el constante andar de la industria automotriz. Pasando y hablando de constante andar de la industria automotriz, hoy en día yo creo que ya un cierto porcentaje muy importante de coches, Alonso, tienen un turbocargador. Es algo que ya asociamos ya no con coches de alto desempeño, que recordemos que incluso pues los motores de Fórmula 1, todo empezaron con todo el tema del turbo, sino que ya coches, digamos, eficientes, un Chevrolet Onix, autos compactos y económicos utilizan turbocargadores como, por ejemplo, tu Suzuki Swift Sport. Pero la pregunta es, y aquí mucha gente dice, ok, el primer turbocargador seguramente fue el Saab 99 o el BMW 2002, pero ¿quién realmente tuvo el primer turbocargador en un vehículo de producción para pasajeros? Pues el primer vehículo con turbo fue el Oldsmobile F85 Cutlass, que en 1962 se lanzó bajo una versión llamada Jetfire y tenía un motor V8 3.5 litros que, digamos que en su versión normal generaba 155 caballos de fuerza, pero si los clientes decidían adquirir el Jetfire o la opción con turbo, este motor incrementaba hasta 215 caballos de fuerza. Entonces, le estoy hablando de 1962 y a partir de ese momento, pues esta tecnología se empezó a implementar de manera más frecuente en los automóviles. Ojo, no son los turbos que son actualmente, eran turbos pues con un mecanismo muy, muy complejo, no eran nada fiables y además eran increíblemente caros, entonces no se popularizaron de manera tan rápida. Y muy peligrosos también. En un inicio yo recuerdo que también estaba Renault, por ejemplo, tuvo muchos problemas en Europa por vender vehículos que tenían turbo y que según esto era el auto más peligroso de Europa porque la gente se mataba por culpa del turbo. Ahora, estos turbos hoy en día funcionan como si nada en un coche, pero anteriormente eran de estos turbos que apretabas y el coche soltabas el acelerador y como no había el release o no soltabas la presión del mismo turbo, el turbo seguía andando y a veces no tenías control justamente de cuánto aceleraba el coche, cuándo no. Entonces, tanto eran caros, eran muy poco fiables y también eran un tanto peligrosos para conductores no experimentados. Los turbos sí fueron una cosa que no se popularizó tanto hasta que no entendimos bien cómo usarlos y cómo implementarlos de manera segura y confiable en todos los vehículos que se venden hoy en día. Así que, bueno, siguiendo con eso y hablando de la seguridad, hay que hablar evidentemente en esta lista del tema del cinturón de seguridad. Cuando se inventó el automóvil, nadie se le ocurrió pensar en el cinturón de seguridad. Primero, porque el coche no iba más de 20 kilómetros por hora, así que si chocabas, pues nada más era como, ay, perdone usted, o sea, no pasa nada. Y conforme los autos se fueron haciendo más rápidos, pues simplemente se encomendaban a Dios, Alá o quien quisieran, porque recordemos que por ahí de los años 40 ya había autos que superaban los 200 kilómetros por hora sin cinturones de seguridad. Era como, mucha suerte, encomiéndate tú quisieras. Fue, desde luego, Tucker, una de las marcas más disruptivas de la industria automotriz, trágicas, y un día les hablaremos un poco más a fondo acerca de Tucker, quien se le ocurrió meter en el Tucker Torpedo de 1948 cinturones de seguridad de 2 puntos como un equipamiento estándar. Sí, de 2 puntos, todavía eran solamente estos cinturones de seguridad de pelvis o de cadera, que no era el más complejo como el que tenemos hoy en día. Pero aquí siempre hay un debate, Alonso. ¿Quién fue el primero que le metió el cinturón de seguridad? 1, estándar en autos que se vendieran y que sí le fuera bien, no como Tucker. Y 2, el de 3 puntos, que es el que hoy en día conocemos, el que va cruzado sobre el pecho. Pues bueno, a partir de los años 50, algunas marcas que no fueron Tucker, porque claramente no sobrevivió, pues le empezaron a ofrecer como equipamiento opcional, sí. Pero bueno, hasta 1957, Saab fue la primera empresa automotriz en ofrecer cinturones de seguridad de serie en un vehículo, y este automóvil fue el Saab GT 750, pero ojo, muchas personas consideran que Volvo inventó el cinturón de seguridad casi, y más o menos porque este Saab también era equipamiento de serie, pero también eran cinturones de seguridad de 2 puntos, los pélvicos. Entonces, pues estos sistemas no avanzaron mucho, salvo en los asientos traseros, lo cual es para otro tema. Sí. Pero bueno, unos cuantos años después, en 1959, Volvo presenta el primer cinturón de seguridad de 3 puntos y de manera inmediata se empezó a utilizar en el Volvo Amazon y en el PV544 como equipamiento de serie. Y pues a partir de ahí ya se empezó a popularizar.
Dato interesante, Volvo, cuando justamente presentó el cinturón de seguridad de 3 puntos, liberó la patente como un gesto de que esto tenía que ser la seguridad estándar en todos los autos. No todos los autos lo trajeron como estándar, sin duda alguna, no todos los autos lo trajeron como equipo de serie de 3 puntos, pero hoy en día es el estándar. Todavía llegamos a encontrar cinturones pélvicos en el asiento trasero central, como dices tú, eso es tema para otro día, pero fue justamente Volvo quien presentó este cinturón de seguridad de 3 puntos. Y otro dato curioso es que los Volvos que actualmente se venden, si ustedes se fijan en la hebilla, justamente dice since 1959, haciendo referencia a esta invención del cinturón de seguridad de 3 puntos que hoy en día conocemos. Así que pasando al siguiente, primera vez que un Te coche interrumpo hicieron. tantito. Dime. Un dato más interesante del cinturón de seguridad. Se ideó de 3 puntos porque uno de los familiares de los encargados de Volvo falleció en un accidente automotriz y llevaba puesto un cinturón de seguridad de 2 puntos. Entonces, esta persona quiso pues crear un cinturón más seguro y que además fuera fácil de poner con una sola mano. Entonces, como ustedes saben, pues el cinturón es así y ya queda de 3 puntos y te ofrece más seguridad. Entonces, por eso es de 3 puntos, no es de 4, no es de 5. Y bueno, ahí está. Muchos puntos interesantes respecto a la invención del cinturón de seguridad. Sin embargo, nos vamos ahora con un tema un poco más de confort que no tiene tanto que ver con la seguridad. Y debo confesarte que me sorprendió muchísimo, Alonso, porque las fechas me confunden un poco. Pero a ver. ¿Cuál fue el primer coche que trajo un radio? O sea, en un inicio, pues era como, ojalá y tu familia supiera cantar, porque no tenías entretenimiento al momento de manejar, más que las lindas vistas que en ese entonces estaban. ¿Cuándo se les ocurrió poner un radio en el coche? La primera vez que se colocó un radio en un automóvil fue en 1922 y fue en un Ford Modelo T. Pero, ojo, bueno, esta fue como, digamos, una invención aftermarket, como se podría decir actualmente, porque el Ford Model T jamás ofreció pues, radio como equipamiento de serie. Entonces, esta idea fue del dueño de un vehículo específico que, bueno, este señor se llamaba George Frost y adaptó uno de estos radios que eran gigantescos de aquellos años, se lo adaptó a su Ford Modelo T y se podría considerar que ese fue el primer vehículo que tuvo un sistema receptor de radio a bordo, pero les repito, no era un radio adaptado o creado específicamente para colocarse en un vehículo. Entonces, esto surge, o más bien se da inicio en 1927, que la empresa Philadelphia Firma crea el primer sistema de radio especialmente para automóviles, el cual únicamente podía sintonizar AM. Entonces, estamos hablando de 1929, no era nada novedoso. Sin embargo, este sistema era muy caro y además también todavía era muy grande, quitaba mucho espacio al automóvil y pues no prosperó. A mí me sorprendió, de hecho, las fechas, porque el radio para esto estaba en su infancia, apenas los años que se popularizó el radio era justamente los años 20 y a principios de los 30. Entonces, la idea de que un auto ya contara con esta tecnología tan empezada la historia del radio como lo conocemos es bastante sorprendente para mí. Sí, pero bueno, unos cuantos años después, a principios de los años 30, una empresa llamada Motorola, así como la que ustedes conocen, desarrolla el 5T71, que por ahí se dice costaba exactamente lo mismo que un automóvil, pero se empezó a implementar de serie en algunos modelos Ford. Y bueno, mientras, o en esos mismos años aproximadamente, en Alemania, la empresa que se dedicaba a fabricar radios llamada Blancput. Sí, no Sí, sabemos. todavía algunos autos alemanes utilizan este sistema Blancput. Exactamente, pues firma un acuerdo con Studebaker y también empiezan a ofrecer el sistema de radio como equipamiento de serie. Entonces, desde finales de los años 20, principios de los años 30, pues ya este elemento que ha acompañado a tantas personas en sus trayectos ya se incorporó en los automóviles. Algo interesante es que ya algunos autos en la actualidad, justo como mencionaste tú, empezaron con el tema del radio AM. Hay autos que ya no traen AM, lo cual se me ha hecho interesante. Es normal que hemos visto varios autos que ya no traen CD, es normal, pero AM ya me tocaron 2 o 3 que no tienen sintonizador AM. Eso se me ha hecho bastante interesante. Ahora, pasando otra vez al tema de confort, a esta invención estamos seguros que es estadounidense porque es como los lugares en donde más se utiliza este sistema y estamos hablando del control crucero, la posibilidad de fijar una velocidad y que el auto mantenga esa velocidad hasta que le digas lo contrario. Esto es algo que seguramente nació para recorrer las grandes highways, las grandes autopistas estadounidenses, así que ¿qué marca tiene
yo no sé si el honor, pero básicamente el título de el primero en haber inventado esto? Pues aunque muchos no lo crean, es Chrysler y además es una tecnología pues ya con bastantes años porque el primer vehículo de producción que lo implementó fue el Chrysler Imperial de 1958. Entonces, aunque actualmente hay vehículos que no cuentan con control crucero, pues ya desde 1958 existe este sistema y la invención de su creación la historia de su creación es muy curiosa porque la inventó un ingeniero llamado Ralph Titor, que curiosamente era un ingeniero invidente y decidió crearla, o más bien se le ocurrió inventarla porque, pues obviamente él tenía un chofer y pues durante los años 40 y tantos aproximadamente, en Estados Unidos había un límite de velocidad muy específico porque justamente se estaba realizando la Segunda Guerra Mundial y las personas tenían que ahorrar combustible. Entonces, para que no gastaran de más, tenían que ir me parece que debajo de 60 kilómetros por hora aproximadamente, obviamente en millas por hora. Y el chofer de este señor, pues, aceleraba mucho, frenaba mucho, aceleraba, frenaba, porque justamente no podía mantener una velocidad constante. Entonces, digamos que cruzaba este límite de velocidad, tenía que volver a frenar, se distraía, aceleraba, volvía a frenar. Y bueno, este ingeniero, como persona invidente, pues los viajes no eran nada cómodos y se le ocurrió pues un sistema que pudiera mantener una velocidad constante para hacer viajes más cómodos y de esta manera es que idea el control de estabilidad, que pues a grandes rasgos es un sistema que tú programas a cierta velocidad y el coche se va a esa pues velocidad durante todo el trayecto. Obviamente, como tú dices, con las carreteras estadounidenses, pues son rectas interminables y pues ahí bueno, gracias a eso fue que tuvo gran parte de su éxito. Lo cual a mí se me hace curioso, Alonso, porque yo hubiera pensado que era mucho más fácil inventar un simple sistema mecánico de poner un ladrillo al acelerador y que siguiera una velocidad constante. Digo, en todas las películas hemos visto que si quieres hacer que un coche se vaya sin piloto, le pones un ladrillo y se mueve. Entonces, debo decirte que sí esperé, fuera de broma, que se inventara antes y se inventara de una manera más mecánica, así como un palito que le pusieras así al acelerador hasta cierto punto o algo. Pero bueno, esa fue la primera vez que se implementaron el control crucero en los vehículos. Y ahora, ya hablamos acerca de cómo te mueves constantemente, pero este es un punto muy interesante. ¿Cuándo fue que se inventó el primer sistema de ABS? ¿Por qué? Déjame, lo comento porque a mí me llama mucho la atención. Los frenos antibloqueo, conocidos como ABS, son una tecnología que hoy en día ya casi todos los coches incorporan. Todavía hay en algunos mercados donde pues esto sigue sin ser exactamente lo que más se utilice y es una tecnología que inventó, sí, Bosch, otra vez viene a esta lista, por ahí del año 1936. Sin embargo, no era realmente un sistema que se utilizara realmente muy, muy común. El sistema era bastante complicado y una tecnología que pocas cosas podían incorporar. Así que no fue hasta los años 70 en donde esos trabajos por hacer el tema de los frenos antibloqueo. Específicamente en el tema de vehículos, llegó por primera vez con el Mercedes-Benz Clase S del año 1970 e inmediatamente el Serie 7 también lo hizo, ¿no, Alonso? Sí, así es. En el 78 ambos sedanes alemanes ya salieron con frenos antibloqueo y fueron los primeros vehículos que tuvieron esta tecnología que pues, databa de 30 años atrás, pero pues no se pudo llevar a cabo hasta por los progresos de la electrónica, ya fue que se pudo llevar a la producción. Y de hecho, ¿sabes qué fue lo que derivó, o más bien, qué fue la primera cosa que lo usó, con lo que supieron de eso, lo pudieron incorporar a los autos? Fue el Concorde. El Concorde justamente al momento de aterrizar requería justo esta fuerza de frenado diferente y incorporó los frenos ABS y pues obviamente esto fue por ahí del 69, 70. Años después fue cuando pudieron minimizar el aparato lo suficiente para incorporarlo en los vehículos de producción, empezando con Mercedes-Benz y BMW. Ya que estamos justo con el tema de frenar, vamos a frenar todavía más agresivo hasta el punto casi que te estampas. Y el tema de las bolsas de aire, Alonso, otro sistema que hoy en día debería ser muy común en todos los autos que compramos, pero aún estamos como que algunos sí traen, otros no. ¿Quién fue o más bien, cuál fue el primer auto en incorporar las bolsas de aire? Bueno, esta tecnología se empezó a investigar en los años 50 y 60, pero hasta 1973 se utilizó por primera vez en un vehículo ya de producción y fue el Oldsmobile Tornado, pero debido a que todavía no existía la tecnología adecuada para que funcionaran, estas bolsas de aire resultaban muy peligrosas porque además no eran las bolsas de aire, digamos que
ergonómicas que hay actualmente. Además de que pues, su sistema pirotécnico, es decir, lo que los hace explotar o inflarse, también era muy pues, rústico de cierta manera y pues llegó a provocar diferentes heridas en caso de accidentes y también algunas muertes. Y pues de esta manera, unos cuantos años después, antes de los 80, pues General Motors decide retirarlas del mercado y ningún fabricante las empezó a utilizar porque como que se empezaron a estigmatizar. Yo no sé si soy el único que se está imaginando que una bolsa casi de plástico de súper con una paloma dentro de estos explosivos que usábamos. Y yo creo que así funcionaba el sistema de bolsas de aire. Así explota la paloma y se infla la bolsa y ojalá y no te quemes y ojalá y no te lastimes. Pero sí, era bastante peligroso. Entonces, ok, bueno, ahí salió mal. ¿Cuándo salieron bien las bolsas de aire? Pues hasta 1981, que otra vez Mercedes-Benz con su clase E ya incorpora, clase S incorpora bolsas de aire muy parecidas a las que conocemos actualmente. Y pues a partir de ahí ya se empezó a mejorar los sistemas y la tecnología y hasta la fecha ya son lo que son hoy en día. Pues sí, así es. Mercedes-Benz otra vez de pionero con temas de seguridad y tecnología y lo incorporó en los años 80 con el Mercedes-Benz Clase S. Básicamente siempre con el Clase S es con el que innovan todas las tecnologías nuevas y futuras. El siguiente punto en esta lista, déjame lo digo yo porque debo confesarte que fue este punto el que inició este podcast que se me ocurrió porque vi el artículo hace algunas semanas y me pareció fascinante. Hoy en día casi todos los coches nuevos, aún coches básicos, me sorprendió lo rápido que agarró esta tecnología, tienen pantallas táctiles. A la gente le encanta. Puedes poner ahí información, puedes poner ahí tus mapas, puedes poner tu música. Las pantallas táctiles llegaron para quedarse en los autos, aunque los alemanes en un principio no querían y ahora están todas de, ojalá, miren, ya tenemos pantallas táctiles, la pueden tocar. Pero el primer vehículo en incorporar una pantalla táctil, cuando yo era chico, recuerdo haber visto otra vez el Mercedes-Benz Clase S como del año 2002 y una Volkswagen Touareg que tenía también una pantalla táctil como de 4 pulgadas, por ahí del año 2002, y supuse que la pantalla táctil era como de esa época, 2000, 2002, algo por el estilo. Pero resulta que una marca, que además es una marca que en mi vida hubiera pensado que hubiera sido la pionera en esto, la creó y la incorporó en un vehículo de producción en el año 1986. O sea, hace muchos, muchos, muchos años detrás de lo que yo hubiera pensado. Vamos, para esta época ya estaba el auto increíble y no tenía pantallas táctiles. Así que, ¿cómo lo hicieron? Bueno, la marca que lo hizo fue Buick en su vehículo Riviera. El Buick Riviera 1986 tenía esta tecnología conocida como Graphic Controller Center, que era una pantalla de 9 pulgadas táctil para controlar varias funciones del vehículo. Pero no es la pantalla color LCD como lo están pensando ahorita. ¿Se acuerdan de las películas ochenteras donde tenían este monitor negro con líneas verdes, así como parecía la Matrix para hacer cualquier operación? Básicamente era una pantalla una pantalla de rayos catódicos de negro con verde, pero con la función táctil que te permitía ver la computadora de viaje del vehículo, así como controlar tu sistema de entretenimiento y demás. Era una cosa súper, súper, súper compleja en esa época y además de que era una tecnología que decían que era poco práctica, difícil de usar, ahí sí dijeron, oigan, un botón es más fácil, así que General Motors solamente lo utilizó para ese Buick Riviera que recién se presentó y cuando vino el facelift de ese auto, por ahí del año 91-92, se eliminó esta pantalla táctil y volvieron a los botones tradicionales, así que a mí se me hace muy fascinante esa historia. Sí, no sé si la gente se hubiera adaptado más fácil, creo que hubiera sido una tecnología que hubiéramos conocido muchísimos años antes y además, no es por ser grosero, pero pues muchas de esas personas de aquella generación tal vez en estos momentos no batallarían tanto con sus celulares o con otros dispositivos tecnológicos. Tal vez. Si General Motors hubiera insistido con que señores acostúmbrense a las pantallas táctiles, hoy en día así estaría viendo así a nuestros abuelitos así scrolleando bien fácil con todos los smartphones porque ya hubieran conocido las pantallas táctiles desde antes. Pero bueno, Alonso, para cerrar esta lista y siguiendo con el tema de las pantallas táctiles, algo que a todos les encanta y es creo que es una cosa de venta muy buena en los coches y a la gente le ha gustado y tiene buena recepción, es el clúster de instrumentos digital. Esta idea de reemplazar las agujas tradicionales y estas horribles numeritos pintados en nuestro tablero por numeritos pintados en una pantalla, pero esto es algo que ya hemos visto en vehículos. ¿Cuál fue el primero que tú te acuerdas que tenía un clúster de instrumentos digital? Tal vez algún alemán, Mercedes o BMW, aunque también Volkswagen estuvo muy presente desde... Creo que el primero que yo recuerdo fue creo que el Lexus LFA,
que tenía no era totalmente digital, era semidigital, pero que tenía justo la pantalla o el velocímetro el cuentavueltas, las revoluciones, eran una pantalla digital y tenía un marquito físico, justamente según Lexus decía, porque aceleraba tan rápido el motor que no se movía suficientemente rápido la pantalla, y estamos hablando del Lexus LFA del año 2010, cuando realmente se incorporó por primera vez un clúster de instrumentos digital en un auto. Hace más de 40 años, Gabo. Sorprendentemente. Sí, yo tampoco lo podía creer, pero esta tecnología que nosotros creíamos sumamente reciente, pues no, hace más de 40 años ya estaba presente en un automóvil, aunque, ojo, no era cualquier vehículo, no era uno de marca generalista, se trató del Aston Martin Lagonda, que en 1976 fue o recibió la primer pantalla, bueno, más bien el primer clúster de instrumentos digital, completamente digital, y pues era una pantalla LED que arrojaba datos del automóvil, obviamente la velocidad, distancia recorrida y consumo de combustible, datos que siguen otorgando las pantallas actuales. Pero sí, desde hace 40 años, este famoso Lagonda, también muy conocido porque está considerado como uno de los coches más feos que han existido. Pero bueno, era muy, dentro de toda esta innovación de diseño, pues también tenía como algo de tecnología. Y si tienen la oportunidad de ver algunas fotos, obviamente hay varias en internet, chéquenlas porque pues sí era muy propositivo. Estaba sí, en una hay un video de Doug DeMuro también muy bueno que les recomiendo que vean, que hace el análisis de la Lagonda y prueba todo el clúster de instrumentos digital y está muy raro. Ajá, era una pantalla muy, muy grande y además el volante era de un solo radio, entonces se veía muy, muy futurista. Ahora sí que alguna tía actualmente dirá algo así como, qué moderno. Pero sin duda está bien moderno ese coche para cuando salió en alguna tía. Mi mamá dice exactamente eso, pero bueno. Sí, pero sí es considerada casi sí. Pero sí, en efecto, es un coche que a mí también me sorprendió cuando supe que fue el primer clúster de instrumentos digital. Ojo, este auto incorporó incluso una pantalla a color no a color en verde, porque no había todavía colores ahí, pero era similar a lo que tenía el Buick Riviera, pero no era táctil, solamente era una pantalla como clúster de instrumentos. Después, en los 80, seguro muchos que nos estén escuchando, en los 80 se popularizó muchísimo la idea del clúster de instrumento digital, o sea, que son solamente, no una pantalla, sino contadores LED. Lo hizo mucho Buick, lo hizo mucho Cadillac, lo incorporaron algunos Mustang, incluso los Mustang ochenteros tenían un clúster de instrumentos digital, o sea que eran luces LED, pero el primero en incorporar justo una pantalla fue el Lagonda, junto con todas sus horrorosas cosas que tenía. Tuvo dentro de sus 3 modelos de Lagonda que cambiaron y hubo facelift, hubo muchas innovaciones. Este tema del clúster de instrumento digital solo estuvo en una de los facelift, no recuerdo bien en cuál. Según yo fue el primero, de hecho, el del 70 y tantos fue el primero. Hasta el 80. Pero sorprendentemente, sí, Aston Martin Lagonda, primer auto en tener un clúster de instrumentos digital. Así que, pues, Alonso, muchísimas gracias por esta investigación. Sin duda alguna, es muy interesante saber de dónde vienen los elementos que hoy en día hacen a nuestros autos. Si te quieren preguntar más cosas acerca de este tipo de asuntos, recuérdanos tus redes sociales para que te pregunten, Alonso. En Twitter e Instagram, cualquier duda que tengan o recomendación sobre algún tema que quieren que toquemos en este podcast. ¿Y a ti en dónde te encuentran, Gabo? A mí me van a encontrar en Instagram igual y Twitter como Gabo Salazar 21. Ya el equipo de Autodinámico lo van a encontrar en autodinámico.mx. Recuerden dejar sus recomendaciones para un siguiente podcast en los comentarios de aquí en YouTube o Facebook, o si nos están escuchando en Spotify o Apple Podcast, por favor mándenos un tweet o un mensaje o lo que sea Autodinámico MX para escuchar todas sus opiniones. Gracias, Alonso. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos. Adiós y que estés muy bien, Gabo. Cuídate. Bye. Igual, bye.